cross of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. Les invito ahora para que busquen en sus Biblias el capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a empezar a leer en el versículo 11 y vamos a llegar hasta el versículo 21. Haré la lectura en voz audible, en tanto que ustedes la hacen silenciosamente o escuchan la palabra de nuestro Dios de la misma manera. Dice así el Señor en su palabra: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. No podemos encontrar un pasaje más explícito y que nos hable de la total derrota de los enemigos del pueblo de Dios. Este es un pasaje claramente escatológico. ¿Recuerdan ustedes el conflicto de Apocalipsis? Un pueblo que sufre por su cristianismo, por el hecho de que son seguidores y discípulos de Jesús. Y parece que su sufrimiento nadie lo escucha, nadie les hace justicia. Entonces, Dios, aunque parezcas que se encuentra en silencio, Él sabe, Él oye, Él se da cuenta lo que nos está pasando. Nos quiere consolar. Hay veces que no lo dejamos. Despotricamos, protestamos, decimos, acusamos a Dios de insensibilidad, y en muchas ocasiones esta actitud da la vuelta al ciclo y empezamos a dudar seriamente
acerca de la presencia de Dios, de la existencia de Dios, y caemos entonces en las regiones de la necedad. Dice la Escritura, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. De veras, si no hay Dios, esto es un caos. No conocemos ni siquiera los niveles de destrucción. Estamos asombrados ahora de la capacidad del hombre para destruirse a sí mismo, y Dios todavía no suelta el control de todas las cosas en el mundo. ¿Qué será cuando deje girar al mundo por su correría? Ni nos imaginamos lo que será la catástrofe del final de los tiempos. Este pasaje nos habla de la completa derrota de los enemigos del pueblo de Dios. Dios sí sabe y va a traer la justicia suya en favor de los suyos, en favor de toda la gente que confía y que espera en Él. Los enemigos de Dios, dice la Escritura, serán arrojados vivos en un lago de fuego que arde con azufre. Y la verdad de las cosas es que encontramos aquí figuras, descripciones, quizá lenguaje simbólico, pero que nos habla de la severidad del castigo que Dios proveerá contra todos aquellos que se burlaron de sus mandamientos y necia, terca, rebelde, pertinazmente insistieron en alejarse de Él, en darle la espalda, en no reconocerlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un ángel, dice que está parado en el sol. Es una figura de extraordinaria, como dijéramos, fuerza, poderío. ¿Quién puede contemplar el sol con los ojos bien abiertos? Es imposible hacerlo. El sol tiene radiaciones tan intensas que van a lastimar nuestra retina. El órgano de la visión humana es tan delicado que no resiste una luminosidad como la del sol. Sin embargo, hay un ángel parado en el sol. Esto es una figura también, este es un símbolo, no significa que literalmente haya un ángel parado en el sol. Ahora que si Dios quiere mandar a un ángel que se pare en el sol, este se para en el sol. Pero por supuesto, el ángel es una criatura espiritual, incorpórea, pero aquí la figura es que el ángel se encuentra parado en el sol. ¿Qué relación tiene el ángel parado en el sol con lo que dice? Es sencillamente el símbolo de toda la tremenda fuerza con la cual Dios está dando su mensaje. ¿Quién es capaz de ocultarse del calor y del brillo del sol? Nadie. Es el Rey soberano de las horas diurnas y nunca deja de brillar. Y entonces encontramos a un ángel parado en el sol y que convoca a todas las aves de rapiña de los cielos. ¿Para qué? Para que se coman la carne de tantos muertos que van a resultar en la batalla definitiva, que enfrentarán las fuerzas del mal a las fuerzas del bien. Y tan segura está la victoria de las fuerzas del bien que las aves de rapiña que cubren los cielos son llamadas para que desciendan a la tierra y devoren la carne de tantos muertos que han caído derrotados por la justicia de Dios. Hay un espectáculo impresionante. El comandante en jefe de las fuerzas del bien monta un caballo blanco y los que lo siguen van montados en caballos blancos. ¿Han visto un espectáculo semejante? A mí me llenó de veras de un placer estético desconocido hasta la fecha cuando vi una película que se refería a la Escuela Española de Equitación Austriaca. Qué curiosa, ¿verdad? Una escuela española de equitación en Austria, en Viena, la capital de Austria, austriaca.
Y esa escuela de equitación maneja puros caballos lipizanos. Es la raza, lipizanos. ¿En qué consisten esos caballos lipizanos? Pues tienen una alzada, tienen una corpulencia y tienen una elegancia tremenda en el desplazarse. Esos caballos son amaestrados y se escoge la coloración de su piel, de su pelambre, todos caballos blancos. Y los montan verdaderos jinetes que conocen, ¿verdad? Y empiezan, y no, lo han visto. ¿Quién ha visto este espectáculo? Bueno, el asunto es que ponen allí a un conjunto de músicos y empiezan a tocar las más escogidas melodías de los grandes autores de la música. Austria, pues tiene que ser, ¿verdad? Mozart, música de Mozart. En aquella ocasión especial se tocó la música de Mozart. Recuerdo que era la pequeña serenata nocturna, la pequeña serenata de la música. Y entonces empezaban los músicos a tocar y que empieza a salir la fila de caballos con sus jinetes elegantemente vestidos y empiezan a hacer la multitud de evoluciones. Y eso me llenó de veras de una emoción y un placer estético desconocido hasta ese momento. Aquellas nobles bestias, como se dice, nobles brutos. Pues ¿cuáles brutos? Simple y sencillamente manejados y amaestrados, parecía que sentían la música y todos parejitos se iban moviendo y formaban figuras y formaban líneas y todos los cascos de los caballos estaban en la misma línea y levantaban al mismo tiempo y reculaban y se movían y giraban sobre su grupa, ¿verdad? Pero con un ritmo de veras de considerable belleza. Yo me imagino aquel ejército de jinetes montados en puros caballos blancos y delante de él el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos habla. De eso nos habla este pasaje. Pero hoy quiero que meditemos, hermanos, en un tema igualmente hermoso. Este pasaje nos habla de una serie de nombres que se le dan a Jesucristo. Nuestro idioma, el idioma castellano, el idioma de Castilla, del reino de Castilla, nosotros le llamamos español, pero España es una gran cantidad de provincias. En aquellos tiempos eran reinos. El reino de Castilla, allí surgió nuestro idioma, el idioma castellano. Después se le llamó español porque fue tan fuerte la influencia del reino de Castilla que el idioma castellano se extendió a todos los dominios de España, a excepción de los Países Vascos, Cataluña y etcétera, todos esos lugares que siguieron hablando el vasco o el catalán. Pero el castellano se convirtió en el idioma oficial de toda España. Es tan hermoso nuestro idioma que dio lugar en la historia de la literatura universal al gran siglo de oro de las letras españolas. ¿Recuerdan algún nombre de algún autor del siglo de oro español? Lope de Vega, el fénix de los ingenios. ¿Y qué podemos decir de don Miguel Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, la más grandiosa novela que se haya escrito jamás? Y así multitud de autores. Entre los grandes autores que le han dado timbre ilustre, glorioso a nuestro idioma castellano está Fray Luis de León. Fray Luis de León, bueno, tenía el título de Fray Luis de León porque era un hombre religioso, pero tenía muchas tendencias evangélicas.
Fue un acucioso estudiante de la palabra de Dios. A él se debe un comentario sobre el Cantar de los Cantares. Y hay este hombre se malquistó con las autoridades y lo pusieron preso. La Santa Inquisición lo mandó a la cárcel. Era catedrático de una universidad, ahorita no me pregunten el nombre porque no lo tengo en detalle, pero era catedrático en una universidad y la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, lo tomaron y lo llevaron a la cárcel, lo pusieron en la cárcel y duró encarcelado años, hasta que finalmente salió de la cárcel y fue repuesto en su cátedra universitaria. ¿Qué puntada creen que se le alcanzó a Fray Luis de León? Cuando se paró delante de sus alumnos, reanudó sus clases y dijo, como decíamos ayer, después de 14 años de prisión, como decíamos ayer, y retomó las lecciones justo allí donde las había dejado. Los nombres de Cristo. Hay una obrita que escribió Fray Luis de León, Los nombres de Cristo. La Iglesia de Cristo debía demostrar un interés muy especial por estudiar los nombres de Cristo. Hay profunda sabiduría en conocer los nombres que le da la Escritura a Jesucristo. Y cada uno de ellos reveladores de su carácter. Dice que que montaba un caballo blanco, se llamaba Fiel y Verdadero. Este nombre es un título referido al carácter de Cristo, fiel y verdadero. Así es Jesús, fiel. Está donde dice que está o que va a estar. Hace las cosas que dice que va a hacer y cumple las palabras que dice, que contienen una promesa específica que nos hace. Él no puede dejar de ser fiel. Dice la Escritura que para Dios no hay imposibles, pues esto es imposible para Dios, dejar de ser fiel. Nosotros somos infieles, pero Él no puede dejar de ser fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En Dios ser infiel es negar su propio carácter, su propia esencia, su propia naturaleza. Él hace lo que dice que va a hacer y cumple las promesas que pronunció sus labios, sus palabras. Allí se levantan como testimonio fiel a lo largo de las edades y a lo largo de la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarían, aunque nos parecen de existencia eterna. Y aunque pasen el cielo y la tierra, dijo, mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Por eso podemos descansar en Él. Nunca nos va a fallar. Sentimos vergüenza al recordar ocasiones en que le fallamos a un amigo querido, a un pariente, a nuestra iglesia. Así de veces que le fallamos. Nuestra iglesia está descansando en nosotros y le fallamos. Fuimos infieles. No nos conservamos en la línea que dijimos que haríamos. Y vez tras vez se acerca diciembre y empezamos a pensar, Señor, ahora sí te prometo que el próximo año esto y lo otro, y alzamos a los cielos multitud de votos. Y no pasa la segunda semana de enero y ya rompimos muchos de ellos. Somos infieles. Para Dios es imposible ser infiel. Por eso dice la Escritura que el nombre de Cristo es fiel. Por eso qué confianza. Estar descansando en los brazos amantes y misericordiosos de quien nunca nos falla. Ahí está, siempre con nosotros.
Le preguntaba a un pastor una de sus ovejas: oye, hermano, y cuando nos llegan momentos de veras de negrura, de rebeldía y de pecado, y empezamos a frecuentar lugares de perdición, ¿nos abandona Jesús? Y aquel pastor le decía: pues para tu vergüenza te lo digo, Él ya vive en tu corazón desde que lo invitaste a entrar, y dijo que siempre te acompañaría, que nunca te dejaría. Así que cada vez que pases el umbral de esa casa de perdición y de pecado, recuerda que llevas contigo la presencia santa de Jesucristo, y que lo avergüenzas y lo entristeces en grado sumo cuando estás allí en ese antro de perdición. Hermano pastor, nunca voy a volver ya a esos lugares. Prometió estar contigo, no te dejará. Allá tú, si lo llevas a donde quieras llevarlo, no te dejará. Él es fiel. Aunque en ocasiones no sintamos que está, ahí está. Estamos tan llenos de preocupaciones, de incertidumbre y de zozobra que no tenemos sensibilidad suficiente para descubrir que allí está Jesús con nosotros, porque es fiel. Pero dice que otro nombre de Cristo es verdadero, se llama fiel y verdadero. Si es fiel, es verdadero, porque la verdad es una sola. Estamos en un mundo tan relativizado que dice, bueno, cada quien tiene su verdad. Hay la verdad de fulano y la verdad de sutano y la verdad de mengano. La verdad es una sola e indivisible. Y Dios es verdadero, Dios es veraz. Todo hombre es mentiroso. Hay ocasiones que actuamos de acuerdo con la verdad y somos veraces y hablamos la verdad, pero hay ocasiones que estamos en posiciones falsas. En ocasiones decimos mentiras con nuestros labios y en ocasiones proyectamos mentiras con nuestras actitudes. Al proyectar la mentira con nuestra actitud, eso se llama hipocresía. El hipócrita es falso, falaz y mentiroso. Está mintiendo con su actitud, está proyectando cosas que no son, sentimientos que verdaderamente no existen, no siente. Cristo no es así. Él es verdadero, siempre, en todo momento. Si Él es fiel, podemos descansar confiados en sus brazos de amor eterno. Si Él es verdadero, podemos creer todo lo que nos diga, con la seguridad de que nunca nos estará mintiendo. ¿Creen en Dios? Les dijo Jesucristo a sus discípulos: crean también en mí. Así como creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar. Vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Dícele Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es una verdadera tragedia que la gente le crea más a los maestros de este mundo, a las revistas de horóscopos, a las tradiciones, a las cosas que dicen las cabezas de diferentes religiones. Es que dijo el Papa fulano, es que Perengano dijo tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Y Cristo qué dijo? Palabras olvidadas. Cuando dice la Escritura que Cristo se llama fiel y verdadero.
La gente no cree lo que dice Cristo. Dice el Señor Jesucristo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Lo creemos o no lo creemos? Sin embargo, la gente sigue insistiendo, pidiéndole a Dios a través de la intercesión de su Santísima Madre. Cuando Jesucristo le está diciendo al creyente: pidan en mi nombre, pidan en mi nombre. Es que Dios no nos va a escuchar si no es a través de la Santísima Madre. ¿Dónde dice eso, por Dios? ¿Dónde dice eso? Y en realidad lo que tenemos son las palabras veraces de Cristo. Un nombre desconocido. ¿Qué significado tiene eso? Dice la Escritura aquí: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Si solo él conoce ese nombre, significa que nadie más lo conoce. Ese nombre es desconocido para todos los demás. ¿A qué se refiere eso? Es un título referido a la profundidad insondable de su naturaleza. No podremos jamás llegar al fondo del completo y absoluto conocimiento de Jesús. Por eso tiene un nombre cuya esencia se nos escapa. No lo conocemos. El único quien lo conoce es Él, es Jesucristo. Y eso habla de lo infinito de su carácter, de lo infinito de su esencia, de lo insondable e inexplicable de su naturaleza. Por eso el autor sagrado le dice a los creyentes: crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vale más que principiemos, porque pasaremos una eternidad de eternidades profundizando en el conocimiento de Cristo y no llegaremos al fondo. Porque su naturaleza permanece siempre un poquito más allá de nuestro esfuerzo, y en algunas ocasiones un mucho más allá. Decía Newton que cuando lo felicitaban por los grandes descubrimientos científicos que había hecho, decía: me siento como una persona que se encuentra en la orilla de una playa y caminando entre la arena descubre un caracolito de rara belleza y se encuentra asombrado ante aquel caracol y dice: qué bella cosa he descubierto, mientras una infinidad de cosas sin conocer se encuentran ocultas ante sus ojos en ese océano que se extiende cientos de kilómetros más allá. Y nos sentimos orgullosos por una cosita que llegamos a descubrir, una conchita bonita, cuando el mar delante de nosotros esconde infinitos tesoros de rara belleza. Así es el conocimiento de Cristo. Descubrimos a una faceta de su carácter. ¡Ah, qué bonito, qué hermoso! Sí, es cierto, pero todavía se extiende ante nosotros un mar profundo de la naturaleza misma de nuestro Salvador. Eso es lo que significa un nombre conocido solo por Él, desconocido para nosotros. El tercer nombre que vemos aquí es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, y es un título referido a su misión. ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿Cuál es la misión que trajo Cristo a la tierra? Bueno, nos lo dice en primer lugar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan. Dice en ese pasaje: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces la misión de nuestro Señor Jesucristo fue revelar al Padre, dar el mensaje acerca de Dios. Dios existe y así es, y busca a los hombres, y aquí se encuentra su naturaleza perfecta, absolutamente hermosa. Conózcanlo. ¿A través de qué? Conociéndome a mí.
Uno de sus discípulos les dijo en aquella misma ocasión en que Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Déjate de cosas y de explicaciones, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le contestó Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo conoce usted lo que una persona piensa? Podrá encontrar alguna huella de lo que la persona piensa a través de su rostro, ¿no? Pero algunas personas se muestran completamente impasibles. ¿Qué estará pensando este? ¿Quién sabe, no? Completamente impasibles. Está triste, está enojado, está alegre, está tramando algo. Cristo es el verbo de Dios. ¿Qué significa verbo? Palabra. En algunas ocasiones se le dice al parlanchino, el pez por su boca muere. Cállate, no digas nada, cállate. Nos damos a conocer por lo que hablamos. ¿Qué conocen de mí acerca de lo que hablo? ¿Qué pueden saber de mí por las palabras que pronuncio? Ya tienen una idea muy clara acerca de quién soy yo, qué hago por lo que digo. La gente podía conocer podía conocer a Dios a través de lo que Cristo decía. Por eso Cristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Esa es una misión, revelar al Padre. ¿Cuál es la otra misión? Y aquí tenemos nosotros una idea de esa otra misión. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. El verbo de Dios, su otra función, su otra misión era venir a dar su vida en favor de los pecadores. Ropa teñida en sangre. No era una pintura, dice que era una ropa teñida en sangre. Entonces eso habla de sacrificio, eso habla de entrega, eso habla de dar la vida en favor de los pecadores, y esa es la otra misión del verbo de Dios. Por eso este título es un título que hace referencia a la misión de nuestro Señor Jesucristo para revelar al Padre y para salvar a los pecadores. Y el último título que encontramos aquí dice que tenía en su muslo, en su vestidura dice, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este es un título referido a los alcances de su dominio. Él es Rey de Reyes. No es rey de un principado chiquito o extenso. Se dice de Carlos V que sobre su dominio no se ponía el sol, ¿verdad? Sí, porque tenía posesiones en tantos lugares que el sol nunca se ponía sobre los dominios de Carlos V, rey de España y emperador de Alemania. Tenía posesiones en todo el globo terráqueo, y en un momento dado el sol estaba brillando sobre alguno de sus dominios. Pero no era rey de toda la tierra. Era tan extenso que el sol siempre estaba brillando sobre una parte. Pero estaba el rey de Inglaterra, estaba el rey de Francia. Cuando Carlos V dominaba, se estaban levantando las colonias americanas, y así por el estilo, diferentes lugares a donde no llegaba el dominio de Carlos V. Había diferentes reyes. Cristo es rey de reyes. No es un rey entre varios reyes, es rey de todos los reyes de la tierra. Es Señor de todos los señores de la tierra. Por eso su título de Rey de Reyes y Señor de Señores habla de los alcances de su señorío, de su dominio. Cristo domina sobre todos, sobre todo y sobre todos.
Y en estos nombres de nuestro Señor Jesucristo encontramos no solamente una revelación de su carácter, no solamente nos habla de la insondable profundidad de su esencia, de su naturaleza, nos habla de la misión benemérita de nuestro Señor Jesucristo para revelarnos al Padre y para salvarnos de nuestra condenación, sino que también nos habla del reino sempiterno que Él logrará con su dominio absoluto sobre todas las cosas como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto hemos tardado? ¿Media hora? ¿Un poquito más de media hora? ¿Cuántos títulos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 títulos. Un buen ejercicio para nosotros, seguidores de Jesucristo, sería ir a la palabra de Dios y descubrir todos los nombres de Cristo y saber a qué se refieren. Considerable sabiduría llegaremos a alcanzar. E indudablemente seguiremos creciendo más y más en el conocimiento de nuestro Salvador al descubrir cómo llama la Escritura a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Debe de interesarnos. No somos seguidores de Él. Así que, hermanos, les invito cariñosamente, después de considerar estos 5 nombres de Cristo, estemos dispuestos a crecer más. Busquemos otros. Hay multitud de ellos en las Sagradas Escrituras y cada uno va a añadir a nuestro corazón alguna dimensión más de riqueza espiritual que hará significativo para nosotros ese momento de nuestra vida y no nos abandonará jamás. La abundancia que traigamos a nuestro propio corazón. Pongámonos en pie y salgamos de este lugar con la caricia en nuestro propio corazón de esa voz que pronuncia el santísimo nombre de nuestro Salvador, y que esa impresión nos acompañe y haga significativa nuestra vida en esta semana de actividades, y vengamos al santo templo del Señor para relatar las experiencias que Él nos permitió vivir a través de tomar su nombre y aplicarlo en su significado a cada uno de los momentos de nuestra existencia. Wonderful grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin?